Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Van a leerlo ustedes primero, hermanos. Después lo leo yo. Lean ustedes, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. Muy bien, hermanos. Vean lo que dice la Escritura, hermanos. Dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Vamos a orar. Padre bendito, bendice tu palabra en esta mañana. Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias, Padre, porque podemos venir en esta mañana a adorar tu nombre, glorificarte, pero también, mi Dios, escuchar tu bendita palabra. Háblanos, por favor, te lo ruego. Háblanos en esta mañana. Si hay algo, mi Dios, que necesitas tú cambiar en nuestras vidas, en nuestros corazones, por favor, te ruego que tú lo hagas. Gracias, Señor y Dios, por tu misericordia y tu amor. Bendice tu palabra y úsame, mi Dios, úsame para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor y Dios, por todo lo que tú nos permites. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Muy bien, en estos versos, hermanos, estamos viendo, ¿verdad? Cuando Pablo está instruyendo a su hijo Timoteo, en este caso su hijo en la fe. Vemos, hermanos, que Pablo, ¿verdad? De alguna manera u otra está enseñando una doctrina fundamental para todas las iglesias. Cuando él menciona en el verso 16, toda la escritura, ¿qué es, hermanos? Inspirada por Dios. Hermanos, si algo creemos de la Biblia es que todo lo que está escrito es que inspirado por Dios, es decir, que fue soplado, que fue dado por Dios mismo. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque es una doctrina fundamental para nuestra iglesia, que creemos, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa inspiración, hermanos, creemos que es verbal y plenaria. ¿A qué se refiere eso? Que cada palabra, cada acento, cada coma, todo fue inspirado ¿por quién? Por Dios. Hay otros que creen, hermanos, que la palabra de Dios fue inspirado pensamientos, que solamente, ¿verdad?, fueron inspirados ciertas palabras y otras no. No, hermanos. Nosotros creemos, de acuerdo a la Biblia, que toda la escritura es inspirado por Dios. Pablo, hermanos, en estos versos está instruyendo a su hijo en la fe, a Timoteo. Y algo bien interesante, hermanos, es que Pablo le enseña a Timoteo y le dice, ¿verdad? Ahí en el verso 14 y 15, pero persiste tú en lo que has que... Ahí en sus Biblias, por favor, mismo capítulo, 2 Timoteo 3, verso 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has que aprendido. Ahora necesitamos, hermanos, persistir en todas las cosas que usted y yo hemos escuchado de la palabra de Dios. La Biblia dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde cuándo, hermanos, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, una cosa es aprender las sagradas escrituras y otra muy diferente, hermanos, persistir en lo que hemos aprendido. Una gran diferencia, hermanos. Las escrituras deben ser lo que moldee, escuche bien, nuestra vida para llegar a la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios en estos pasajes, hermanos?
¿Cuál es la visión que Dios tiene para con cada cristiano? Escuche bien. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Esa es la visión de Dios. Hermanos, en la Biblia hay varios pasajes que nos muestran la visión de Dios. Una de ellas, hermanos, otra visión que tiene de Dios para con nosotros es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ¿qué? Del ministerio, de acuerdo a Efesios 4:12 en adelante. Hasta que todos lleguemos a ¿qué? A un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de ¿quién? Esa es la visión de parte de Dios para con su vida. Pero ahora, volviendo a esto, hermanos, la visión de Dios es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para ¿qué? Toda buena obra. Entonces, hermanos, Dios desea de usted que madure. Lo voy a repetir. Dios desea, hermanos, que usted ¿qué? Madure. Que sea una mujer, un hombre maduro. Que no sea un niño, escúcheme bien, un niño berrinchudo. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios y la visión de Dios es que usted madure. Ahora, hermanos, debemos dejar que la Biblia, la palabra de Dios, actúe en nuestros corazones. Que las cosas, escuche bien, que suceden a nuestra vida, las analice y actúe conforme a la palabra de Dios nos enseña. Amén. Ahora, yo sé, hermanos, que hay muchas cosas que la Biblia nos enseña. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo tenemos que dejar que Dios nos vaya moldeando. Por ejemplo, hermanos, cuando usted se enoja, cuando usted está en un pleito, ¿qué es lo que dictamina la Biblia? A ver si se acuerdan. Proverbios 15:1. ¿Qué dice? La blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La Biblia ya me enseñó qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi deber, hermanos? Reaccionar, analizar y reaccionar de acuerdo a lo que dice ¿qué? La palabra. Pero ¿qué creen, hermanos? En ese momento, hermanos, no sé qué sucede, pero se nos olvida la Biblia y decimos, no, me la haces, me la pagas. ¿Cómo de que no? Órale. Pero, hermanos, la visión de Dios no es esa. La visión de Dios es esta: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, hermanos, maduro, enteramente preparado ¿para qué? Toda buena obra. Hermanos, la visión de Dios es que usted sea perfecto, sea maduro, esté preparado para las diferentes circunstancias de la vida cristiana que se le presentan y actúe correctamente y no como un inmaduro, hermanos. No como un inmaduro. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a ver el título de esta enseñanza es el propósito de las Sagradas Escrituras. El propósito de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, toda la palabra de Dios tiene un propósito y las Sagradas Escrituras tienen un propósito, tienen un propósito que es hacer que cada cristiano llegue a la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios de acuerdo a este verso? Lo voy a repetir. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Maduro, perfecto. Esa es la visión de Dios. Y para llegar a esa visión, hermanos, necesitamos nosotros analizar entonces cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras. Número 1, hermanos, vamos a ver 4 propósitos. Y cuando digo 4, hermanos, es porque es algo corto, hermanos. 4 propósitos de las Sagradas Escrituras. Número 1, hermanos, ¿cuál es, hermanos? De acuerdo al verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar. Yo sé, hermanos, que aquí todo el mundo sabe esto, ¿verdad? Este verso, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado tantas veces, pero esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un fin que es enseñarme. Primero,
Lo primero, hermanos, que hace la Biblia, lo que hace la palabra de Dios, es enseñarme a mí. La palabra de Dios, hermanos, siempre tiene algo que enseñarnos. Cada vez que usted la lee, tiene que enseñarle algo. Cada vez que usted viene los domingos acá o los miércoles, ¿qué cree? Tiene algo que enseñarle. Cada vez que usted escucha una enseñanza, ¿verdad?, de algún predicador, tiene algo que enseñarle. Hermanos, eso es bueno porque de alguna manera u otra Dios tiene algo que enseñarme a mi vida. Ahora, esto es interesante, hermanos. Nuestros niños, tristemente, hermanos, tristemente están siendo enseñados tantas cosas, menos la palabra de Dios. Es bueno, hermanos, que nuestros hijos sepan historia. Es bueno. Cuando iba yo en la secundaria, hermanos, no me gustaba historia. Lo reprobé muchas veces. Historia, geografía, español, hermanos, reprobé. Matemáticas no, eso sí no. No me acuerdo qué más reprobé, hermanos. Ahora, es bueno que sepan historia. Es bueno, hermanos, que de alguna manera u otra les enseñen ciencias naturales. Inclusive, hermanos, les enseñan matemáticas, inglés. Pero escuche bien esto. La mayoría de nuestros niños, lejos de ser enseñados en la Biblia, están siendo enseñados con cosas que tristemente, hermanos, están afectando su vida espiritual. Por ejemplo, hermanos, diversidad de género. ¿Cuántas cosas, hermanos, no en lo secular se enseña en cuanto al respeto a la diversidad de género? Mucho. Donde un niño, una niña, tiene que decidir si quiere ser niño o si quiere ser ¿qué? Niña. Donde tristemente, hermanos, de alguna manera u otra se les enseña igualdad. Donde de alguna manera u otra se les enseña a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es lo que les está enseñando. Usted los tiene a sus niños de lunes a ¿qué? A viernes. Y hermanos, el día que necesitamos ir a la iglesia, ese día no los traemos. Cuando, hermanos, lo más importante que es la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios enseña al Hijo de Dios. Tiene siempre que enseñarle algo. La palabra enseñar, escuche bien, hermanos, significa proveer instrucción. Es decir, que ella misma nos provee las diversas cosas que necesitamos saber para poder agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es lo mismo que usted le dice a su hijo, a su hija: hija, ve a bañarte. Hijo, ¿verdad? Ve a tender tu cama. Hijo, hija, ¿verdad? Ve a hacer esto, ve a hacer aquello. ¿Le está qué? Enseñando. Mira, hija, mira, así se cocinan los huevitos, ¿verdad? Si va a ser un huevo revuelto, échalo, ¿verdad? Ahí en la jicarita, revuélvelo, échale su salecita, ¿verdad? Y ahora sí, ¿verdad? Ya que esté el aceite caliente, ahora sí lo viertes. ¿Ya le está qué? Enseñando. Y esa es una de las cosas, hermanos, y responsabilidades que tenemos como padres. Enseñar, no solamente, ¿verdad?, tantas cosas que hay que enseñar de este mundo, de las diversas cosas, de prepararse, pero sobre todo enseñarles ¿qué? La palabra de Dios. Y hermanos, usted y yo necesitamos ser enseñados de la palabra de Dios. La enseñanza es tan importante que cada cristiano debe dejar que Dios le enseñe lo que espera de él. Mire, vaya conmigo a Proverbios 5:13. Libro de Proverbios, capítulo 5, verso 13. Voy a tratar de ir lo más rápido posible, porque ya me comí 10 minutos hace rato en la escuela dominicana. Proverbios, capítulo 5, verso 13. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Ustedes, Proverbios 1, 2, 3. Esto incluye, hermanos, ¿qué?
oír, escuchar la enseñanza. ¿Ha escuchado la frase, verdad, de las mamás, de los papás? Te digo algo, te entra por un oído y te... Porque no, ¿qué? Dice la Biblia aquí en el verso número 13, en la segunda parte, y a los que me enseñaban, no incliné, ¿qué? No incliné mi oído. Hermanos, cuando usted no se deja enseñar de la palabra de Dios, usted no está inclinando, ¿qué? Su oído. No está permitiendo que Dios le enseñe algo ese día. Entonces, cristianos que no leemos la Biblia, no escuchamos la enseñanza de Dios. Y miren, hermanos, no es religiosidad, no es, hermanos, una ley, ¿verdad? El cual tengamos que decirle, hermano, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia, todos los días. No es una ley, no es, hermanos, algo que queremos, ¿verdad? Órale, órale, órale. No, pero es importante. Cada día que usted pase de lunes a domingo, usted tiene que dejar que el lunes, el martes, miércoles, hasta el domingo, que Dios ¿qué? Le enseñe, le hable. Hay algo, hermanos, que ese día Dios le va a hablar y le va a ser beneficioso. Tal vez, hermanos, primeramente se beneficia a usted, después va a beneficiar a quienes, a otros. Entonces, por ejemplo, vaya conmigo a Proverbios 19:27, más adelante, Proverbios 19:27, 19:27, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 19, versículo 27, 1, 2, 3. Proverbios 19:27, una... Mire, no solamente, hermanos, podemos ser enseñados de la palabra de Dios, sino como dice este proverbio, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen ¿qué? Divagar. Hay enseñanzas, hermanos, que van a perturbar su corazón, incluyendo las enseñanzas para con sus hijos. Eres un bruto, eres un menso. Hermanos, ¿eso es enseñar? No, hermanos. Pero hay enseñanzas que, ¿qué cree? Como dice aquí, hacen divagar. ¿Qué les dije? El verso número 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de ¿qué? De sabiduría. Hermanos, todos nosotros hemos sido enseñados en la sabiduría. Cosas, ¿verdad?, que Dios desea que usted y yo hagamos. Pero como hay tanta gente que opina de esto, que opina de aquello, que te dice esto, que te dice aquello, ¿qué cree que hacemos? Divagamos, escuchamos ese tipo de comentarios. Y lejos, hermanos, de estar firme en la palabra de Dios, nos hacen ¿qué? Divagar. Entonces, hermanos, hay enseñanzas que nunca deberían escuchar nuestros hijos. Nunca, hermanos. Hay enseñanzas, hermanos, y cuide mucho el corazón de sus hijos, sobre todo en lo secular, en la escuela, que escuchen enseñanzas, hermanos, que no deberían escuchar nuestros hijos. Un niño de 6, 7, 8 años no debería estar escuchando cosas de relaciones sexuales, nunca, hermanos. ¿Sabe por qué los niños hoy en día están más despiertos en esa área? Porque la misma escuela les está enseñando a ¿qué? A tener relaciones sexuales. Es triste, hermanos, pero eso es lo que les están enseñando. Pero lo más triste, hermanos, es que los mismos cristianos no estamos enseñando ¿qué? La palabra de Dios. Deje usted que no estemos enseñando a nuestros hijos. No estamos siendo nosotros ¿qué? Enseñados por Dios. Alguien dijo, uno no puede enseñar si no primero uno ¿qué? Aprende. No puedo enseñar algo que yo no he aprendido. Entonces, hay enseñanzas, hermanos, que nunca deberían escuchar nuestros hijos, que usted nunca debería escuchar. Nunca.
El deseo de Dios es enseñarle lo que desea para con su vida. Pero si no leemos nuestra Biblia, si no venimos los domingos, si no venimos los miércoles, si no venimos, hermanos, cada vez que hay reuniones en específicas, llámese matrimonios, llámese varones, llámese damas, no esperemos, hermanos, que aprendamos a vivir como Dios desea y quiere en nuestras vidas. Todo eso, hermanos, mire, el fin de la iglesia es enseñarnos. Ese es el fin. Poder que inclinar yo mi oído ¿verdad? A la palabra de Dios. Entonces, lo primero, hermanos, es enseñarme. Todo lo que le estoy enseñando, puede usted inclinar su oído, como puede decir, híjole, no me conviene. Eso sí, no. Pero eso es una decisión de cada uno de nosotros. Entonces, lo primero, hermanos, tiene que ver con la enseñanza. Número 2, hermanos, redarguirme. Vaya conmigo a nuevamente 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y mire, vamos entrando en materia. Y aquí entre más nos pongamos, más nos metamos en materia, más viene lo que realmente desea nuestro Dios. 2 Timoteo 3, 16. Vea lo que dice la Biblia, hermanos. 2 Timoteo 3:16. La Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Redarguir. Wow, hermanos. No solamente soy enseñado, no solamente inclino mi oído. Lo segundo, hermanos, es que soy redarguido. Hermanos, la palabra redarguir, hermanos, significa convencimiento o acción de rebatir. Es decir, es la acción de convencerte en áreas donde no estás agradando a Dios. Eso es redarguir, hermanos. Que cuando alguien, ¿verdad? El predicador dice: hermana, deja de chismear. Y ¡zas! Te llega al corazón. Eso es redarguir, reprender. Eso, hermanos, es la acción de redarguir. Cuando usted dice, ¿verdad? El predicador tiene algo contra mí. No, hermanos. Es su corazón, ¿qué? Redarguyéndole de acuerdo a lo que usted, ¿qué? Escuchó. La palabra redarguir, le vuelvo a repetir, es la acción de convencerte en áreas donde no estás agradando a Dios. Ser redarguidos, hermanos, es la acción de hacer o dejar de hacer aquello en lo que estamos siendo enseñados. Entonces, es aquello, hermanos, y escuche bien, es aquello que piensa que es una pedrada del predicador. Amén. Sí, es eso, hermanos. Lo que usted piensa, híjole, ahora sí me dio con todo, ¿verdad? El hermano, el pastor. Hermanos, eso se llama redarguir. Dios, hermanos, redarguyendo tu corazón. Cuando la Biblia, ¿verdad, hermanos? Dice: la blanda respuesta quita la ira. Y tú te acuerdas, ¿verdad? Que en la semana, lejos, ¿verdad?, de hablarles correctamente a tus hijos, les gritaste. Eso se llama redarguir. Sabes que hiciste algo incorrecto. Entonces, aquello que usted piensa que es una pedrada del predicador, eso es el hecho de ser redarguidos. Aquello que escuchamos y decimos: pues cuando me vio, ¿verdad? Cuando me está vigilando, ¿verdad? Ha de tener ahí su bola mágica, ¿verdad? El predicador. Vaya conmigo a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro 2:16. Segunda de Pedro 2:16. Y aquí vemos cómo Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro da una historia de Balaam. Segunda de Pedro 2:16. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo, por favor. 1, 2, 3. ¿Y fue qué, hermanos? Reprendido. En otras palabras, hermanos, fue redarguido. ¿Se acuerda de esa historia? Balaam y la bestia, ¿verdad? Que le habló. Balaam, ¿verdad?
se le propuso poder ir a maldecir al pueblo de Israel. Ahora, en sus palabras él decía, ¿verdad? No, yo no voy a hacer eso, pero en su corazón, hermanos, tenía la intención de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque había algo de por medio. Entonces, cuando Balaam, ¿verdad? Se decide poder ir, ¿verdad? Al lugar donde iba a maldecir, Dios permite que un animal, dice aquí, pues una bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermanos, en ese momento, a pesar de que Balaam fue enseñado de parte de Dios y le dijo, ¿verdad? No lo hagas, él fue a ese lugar. Bueno, no entendió la enseñanza. Lo segundo entonces que tuvo que hacer Dios fue reprenderlo, es decir, redarguirlo. Y en este caso Dios tuvo que usar a una bestia de carga para hablar con el profeta. Hermanos, no me vea como una muda bestia, hermano. Balaam, hermanos, tuvo que ser reprendido por una bestia de carga. Sabía lo que Dios le había enseñado de no ir a maldecir a Israel. Pero escuche bien, él tomó esa decisión de ir. Hermanos, cuando la palabra de Dios se nos ha enseñado y usted permite que Dios haga cambio en su vida, le va a redarguir. Le va a redarguir. Ahora, esto es bien importante, pero miren, hay cristianos que simplemente, hermanos, han cauterizado su mente. Ya no les hace efecto, hermanos, la enseñanza, la predicación. Eso, hermanos, se llama el hecho de cauterizar nuestra conciencia. Cuando el predicador enseña, exhorta, habla, pero usted dice, no creo. Cuando a usted ya no hay cambios, ya no hay nada, hermanos, a eso se le llama el hecho de cicatrizar o cauterizar la conciencia. Y eso es triste, hermanos, porque lamentablemente muchos cristianos, lejos de entender la reprensión, lo toman a mal. Entonces, hermanos, vaya conmigo, por ejemplo, a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Entonces, lo primero, hermanos, es que la palabra de Dios nos enseña. Lo segundo, hermanos, es que nos redarguye, ¿verdad? Aquello que a usted le ofende cada vez que se predica la palabra de Dios, eso se llama redarguir. El Espíritu Santo, hermanos, está trabajando en su corazón y le está redarguyendo. Cuando usted no sienta eso, hermanos, su conciencia ya está cauterizada. Hebreos 4:12. ¿Estamos ahí, hermanos? Vea cómo la Biblia, hermanos, cómo la palabra de Dios quebranta y entra, hermanos, a lugares donde usted y yo, ¿verdad? Nunca nos imaginamos. Hebreos 4:12, 1, 2, 3. Ahí está, hermanos, vea que es importante esto. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz. Dice, y más que cortante, hermanos. Aquello que te duele, aquello que te ofende, es la palabra de ¿quién? No es el predicador. Dice, es una espada de ¿qué? Y penetra, escuche bien, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones. Hermanos, eso se llama redarguir. Aquello, ¿verdad? Que cuando al joven o a la señorita se le dice, ya no estés fornicando, le llega en su corazón y eso se llama redarguir. Hermanos, las escrituras serán las que te van a redarguir en tu forma de vivir, la forma en que tú hablas, la manera en que tú estás viviendo delante de Dios.
esa enseñanza que tanto te duele escuchar porque sabes que estás batallando, es Dios redarguyendo ¿qué? Tu corazón. Es Dios redarguyendo tu corazón. Y mire, hermanos, hasta en eso, hermanos, usted tiene esperanza. Porque es el Espíritu Santo que no desea que vivas de esa manera. Pero cuando usted, hermanos, se le predica de algún pecado y usted, ¿verdad?, vive en ese pecado y usted dice, yo no. ¿Qué cree, hermanos? Usted ha apagado al Espíritu Santo. Hermanos, si usted es redarguido en alguna área, créame, y se lo digo con todo mi corazón, es el Espíritu Santo trabajando en su vida. Cuando usted no sienta eso, mire, hermanos, el Espíritu Santo se ha apagado. Por más predicación, por más enseñanza, por más verdad, reprensión, su corazón se ha endurecido, que no permite que inclusive la palabra de Dios haga su trabajo. Puedes resistir la enseñanza, puedes resistir la reprensión, pero no puedes negar que es Dios quien está trabajando en tu corazón. Eso es de los propósitos, hermanos, que tiene la Biblia, es enseñarte. Ya Dios te enseñó. Ahora que Dios te enseñó, ahora vas a ser ¿qué? Redarguido. Es decir, aquello que te duele, aquello que no te molesta que el predicador enseñe, eso es porque necesitas ser redarguido. Ahora sí, viene lo siguiente, corregirme. Vamos a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Segunda Timoteo 3:16. La Biblia dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Enseñar, para redarguir, para corregir. Hermanos, de nada sirve, escuche bien esto, de nada sirve leer la Biblia, ser redarguidos, si yo no corrijo esa área donde Dios me habló. Sí, fui enseñado. Sí, Dios me lastimó esa parte del predicador que habló. Pero la decisión, hermanos, no solamente es que se quede así, ahí. Es el hecho, hermanos, de yo ir a hacer algo y ser ¿qué? Corregido. Yo, hermanos, necesito ser corregido. Que yo pueda corregir esa área. Que lejos, hermanos, de seguir viviendo en ese pecado, que lejos, hermanos, de seguir viviendo esa vida, yo pueda tomar la decisión de ya no más, ya no más. Eso es la corrección. Eso, hermanos, es el corregir. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de corregir las áreas que hemos sido redarguidos. Ese es el motivo, hermanos, por el cual el predicador siempre te hace la invitación de pasar aquí al altar, hermanos. Es bueno, está bien, hermanos, si usted se queda ahí parado, orando, ¿verdad? No, yo aquí, Dios, está bien, lo respeto. Pero al final de cuentas, hermanos, usted necesita venir al altar, arrodillarse, inclinarse a Dios y decir a Dios: Dios, permíteme corregir, por favor, esta área en la cual yo te estoy fallando. Esa es la corrección, hermanos. ¿No eso esperamos también de nuestros hijos? Que una vez que lo hemos enseñado, se equivocaron, bueno, vamos a redarguirlos, vamos nuevamente a enseñar. Ya te enseñé 100 veces cómo se tiene que tender la cama. Ahora viene ¿qué? La corrección. Eso es la forma, hermanos, en que Dios trabaja en su bendita palabra. Hermanos, usted no puede corregir algo que usted primero no aparte de hecho, no ha enseñado. No podemos corregir, hermanos, no podemos corregir a nuestro hijo, nuestra hija en algo que yo no le he enseñado. La forma en que se sienta una señorita. No puedo corregir a mi señorita si primero no le he
enseñado. No es posible, hermanos. Por eso la Biblia, hermanos, tiene ese propósito: enseñar, redarguir y corregir. La palabra corregir, le digo el significado, es ser enderezado, ser corregido, restaurado o estar erguido. Hay un dicho que dice, déjenme acuerdo, hermanos. Ay, se me olvidó. Árbol que nace torcido, jamás, dice, su rama endereza. Hermanos, eso no aplica para los cristianos. Eso no aplica para los cristianos. Perdóneme, discúlpeme, pero a los cristianos eso no aplica. Yo nací torcido. Todavía camino chueco. Hablando de la vida, hermanos, uno, hermanos, toma malas decisiones, pero eso no quiere decir, hermanos, que voy a vivir en esas malas decisiones. Por eso la Biblia a mí me enseña, me redarguye y me corrige. Sí, viví una vida descontrolada. Sí, viví una vida en el alcohol, en el tabaquismo. Sí, viví una vida promiscua posiblemente. Pero eso no quiere decir, hermanos, que esa va a ser toda mi vida. No, debo permitir que Dios me enseñe, me redarguya y me corrija. Por eso, hermanos, todo mundo tiene esperanza. Todo mundo, hermanos, puede ser cambiado, excepto cuando uno muere. Ahí, hermanos, ya fue, dirían por ahí. Por eso, hermanos, ese es el motivo por el cual el predicador te hace la invitación para pasar al altar. No es religiosidad, hermanos. Si usted le ve como religiosidad, no es religiosidad. Es el hecho de que tú personalmente vayas a Dios y le pidas que te corrija el área en la cual tú fuiste enseñado, en la cual fuiste redarguido. Si te quedas en tu silla, te lo vuelvo a repetir, respeto tu decisión. Es respetable. No todas las iglesias, hermanos, hacen esto, de decirle a sus miembros que pasen al altar. Pero, hermanos, el altar es importante. Vaya conmigo a Nehemías 8. Nehemías 8. Si usted no sabe dónde está Nehemías, está en el Antiguo Testamento. Después de Crónicas, Esdras, Nehemías. Nehemías 8. Versos del 1 al 8. Vea cómo Nehemías, en este caso Esdras, el predicador, el que se paró en un púlpito, vea cómo es la reacción y cómo es que la palabra de Dios cayó en los corazones de este pueblo. La Biblia dice en el verso número 1, desde el contexto, último verso del 7: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó ¿qué? Todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese ¿qué? Libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de ¿dónde, hermanos? De la congregación, hermanos. Esto es lo que predicamos, la palabra de Dios delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo, hermanos? Hasta el mediodía, hermanos. Algunos 1 hora de predicación y ya se me quieren ir, hermanos. Esto fue, hermanos, antes, desde que saliera el sol hasta el mediodía, hermanos. Wow, hermanos. No sé si aguantemos. Dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo que el pueblo estaba atento al libro de la ley. Aquí vemos, hermanos, la enseñanza. Su oído, ¿dónde estaba? Atento a lo que se estaba escuchando. No estaba viendo, ¿verdad?, a la hermana que suena en sus zapatillas.
No, no lo estaban viendo a ella. No estaban viendo, ¿verdad?, al hermano, ¿verdad?, que traía el frijol ahí en su diente. No, tampoco lo estaban viendo a él. O que se estaba durmiendo. Ay, hermano, no perdonan. Exactamente. Dice, escuche bien. Todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un qué que habían hecho para ello, y junto a él, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro ¿a qué? A ojos de todo el pueblo, porque estaba más que... Ay, si no le llego, hermanos, yo estoy chaparrito. Porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió ¿qué, hermanos? Amén. Hermanos, no es religiosidad cuando usted y yo gritamos o decimos amén. ¿Por qué? Porque es algo que viene de la palabra de Dios. Cuando decimos Dios es grande y majestuoso. Así es, pero con ganas, hermanos. Amén. Más o menos. No, hermanos. Es una convicción. Que cada vez que se predica la palabra de Dios, hermanos, debemos decir amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice amén, amén. Dice alzando sus manos y se humillaron. ¿Y qué, hermanos? ¿Cómo, hermanos? Inclinados a tierra. Hermanos, es bueno, qué bueno si usted se queda en su silla. Se lo respeto. Pero hermanos, el hecho de la predicación es enseñar, es redarguir y es corregir. Que usted tome la decisión de venir al altar, inclinarse, adorar a Dios y rogarle a Dios: Padre, ayúdame a corregir esta área de mi vida. Porque ya fue enseñado, ya fue redarguido, ahora necesita ser corregido. Hermanos, la invitación es que doblegues tu orgullo. Te voy a repetir, es que doblegues tu orgullo. Aquello que tú dices, no, yo estoy bien. Bueno, estás bien tú, pero en tu corazón sabes que estás ¿qué? Mal. No seas, ¿verdad? Como Cristo Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando estaba el fariseo y el publicano. El fariseo, ¿verdad? Diciendo, oh Dios, yo soy bien bueno, ¿verdad? Yo doy diezmos, yo hago esto, yo hago el otro. ¿Y qué decía el publicano? Sé propicio a mí, ¿qué? Pecador. No quería, dice la Biblia, levantar ¿qué? Sus ojos al cielo. Que estaba hasta allá atrás. ¿Por qué? Porque sabía que en su corazón había algo que no le agradaba a Dios. He visto, hermanos, cómo muchos huyen a la invitación. Hermanos, no se vaya al baño cuando es la invitación. Es una invitación para redarguir su corazón, para que usted pueda ser corregido. Es el momento, hermano, donde tú tienes la decisión de decirle a Dios: ayúdame a corregir esta área que tú me has hablado. ¿Sabe por qué, hermanos, no crecemos? Porque simplemente, hermanos, no estamos siendo corregidos. No estamos, hermanos, viniendo al altar y decirle a Dios: Dios, mira, la verdad, yo estoy batallando con esto, estoy batallando con mis pensamientos, estoy batallando, ¿verdad?, con la manera en que me estoy conduciendo. Tengo problemas aquí, tengo problemas allá, estoy batallando con mi ira, con mi enojo. Y ese día, ¿verdad?, el predicador enseñó algo de la ira, y en lugar de tú ir al altar y decirle a Dios: ayúdame, nos quedamos parados y decimos: no, yo estoy bien. Hermanos, si no corriges, escucha bien, si no corriges el área donde Dios te habló, es solo conocimiento lo que tú te llevas de este lugar. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Qué dice la Biblia? Santiago capítulo 1,
verso número 22. Ustedes, por favor, 1, 2, 3. Ahí está. Dice la Biblia, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, ustedes mismos, yo mismo me engaño cuando realmente digo que estoy bien. No, la verdad es que estamos batallando. Todos batallamos, hermanos. Entonces, permita, hermanos, que la palabra de Dios le corrija. No solamente que le enseñe, no solamente que le... Mire, hermanos, aquí es donde se pierde todo, el ser redargüidos. Porque usted puede decir, gracias por lo que se me enseñó, como puede decir, y triste predicador, me la va a pagar. Y ya me ganó otro enemigo más. Pero eso es una decisión nuestra. Puede decir usted, pues gracias Dios por lo que me has hablado, yo lo necesitaba. Por cierto, hermanos, la predicación se enseña de manera general, pero se recibe de manera ¿qué? Individual o personal. ¿Verdad? No diga, híjole, ¿por qué no vino esa hermana? ¿Verdad? Este era para ella. No, hermanos, es de manera personal. Último, hermanos, y estoy terminando. Último, número 4, instruir en justicia. Regrese conmigo a 2 Timoteo 3:16. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿para qué? Instruir en justicia. Mire, hermanos, todo esto, hermanos, concluye con el punto número 4. Ser ¿qué? Instruidos. La palabra, hermanos, instruir significa formar, educar, es decir, que ahora lo que he sido corregido será lo que formará mi vida de ahí en adelante. Es lo que va a formar, hermanos. Por ejemplo, usted fue formado de una manera. Yo fui formado por mis padres de una manera también. Todos aquí, hermanos, fuimos formados y eso se le llama la instrucción. El ser enseñados, el ser, hermanos, formados, educados de diferente manera. Pero eso, hermanos, queda a un lado cuando la Biblia, hermanos, es la que ahora nos está formando. La que nuevamente, hermanos, nos está dando ¿qué? La forma en que nosotros debemos dirigirnos. Si anteriormente, hermanos, era yo un triste desobligado, borracho, fumador, ¿verdad? Era yo un triste, ¿verdad? Golpeador. No. Ahora la Biblia, ¿verdad? Me va a formar y me enseña al hecho de vivir una vida en santidad. Ya eso, ¿verdad? Ya quedó en el pasado. Y ahora la Biblia me está enseñando que debo ser responsable, que tengo que enseñarle a mis hijos, que tengo, ¿verdad?, que dar el sustento a ellos en casa, etcétera, 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 etcétera. Eso ahora me está ¿qué? Dirigiendo. ¿Sabe por qué? Y no los voy a ver, ¿verdad? ¿Sabe por qué aún seguimos faltando los domingos? Porque eso no es algo que dirija nuestra vida. Lo he escuchado muchas veces, hermanos. He sido ¿qué? Redarguido. Y espero, ¿verdad, hermanos, que seamos todavía redarguidos en esa área? Porque cuando ya no somos redarguidos, ¿qué pasa, hermanos? Nuestra conciencia ya está ¿qué? Cauterizada. Y ahora necesito ser ¿qué? Corregido, y ahora eso se forma o se hace parte de mi vida. Hermanos, el deseo de Dios es que su palabra nos forme, sea esencial en todo nuestro ser, sea la que nos guíe, la que nos dirija, que sea lo primero que venga a tu mente, a mi mente, cada vez que queramos hacer lo que usted y yo deseamos. Es lo primero, hermanos. Voy a echarme un round, ¿verdad?, con el esposo, la esposa, ¿verdad? Lo primero que debe ver en mi mente es: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Wow. Y aunque por dentro, ¿verdad?, tu bilis esté así, ¿verdad?, burbujeando,
Dices, la blanda respuesta quita la ira. Cuando ves a tu hijo, ¿verdad? Que hizo una travesura, lejos de gritarle o de golpearle con un cachetadón, dices, la blanda respuesta quita la ira. O dame paciencia, mi Dios. No me des fuerzas porque si no me lo maltrato a este. Es ahí, hermanos, donde usted va a ser dirigido y moldeado a la palabra de Dios. El deseo de Dios, lo vuelvo a repetir, es que su palabra a usted lo forme. Vaya conmigo, por ejemplo, voy a saltarme todo esto. Vaya conmigo a Jeremías 18. Jeremías 18. Y esto ya es el último verso. Sí. Como la Biblia dice que empezaron desde el alba hasta el mediodía, ya me pasé del mediodía, entonces. Amén. Jeremías 18. Jeremías 18, versos 1 al 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Vea lo que dice la Biblia. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis ¿qué? Mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó, ¿qué, hermanos? A perder. Hermanos, usted es esta vasija. Usted antes de Cristo estaba echado, ¿qué? Duelen esas palabras, hermanos, pero sí estábamos echados a perder. Escuche bien, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo ¿qué? Otra vasija según le pareció que mejor hacer. ¿Quién es el alfarero, hermanos? Dios. ¿Quién es la vasija? Nosotros, cada uno de ustedes. Y vea lo que dice el verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, esto es el hecho de ser instruido. Cuando dejas que Dios en sus manos te vaya ¿qué? Moldeando, formando, haciéndote como Él que quiere. Hermanos, a esto, para llegar a este punto, hay que doblegar nuestro orgullo completamente. Porque un día, hermanos, lejos de gritar, lejos de ofender, lejos de hacer cualquier cosa a tu manera, vas a tener que primero ir a la Biblia y decir: Dios, ¿cómo soluciono este problema? Porque lo primero que usted y yo vimos, hermanos, y hablo de mi persona, cuando mis padres y de alguna manera u otra se enojaban, lo primero que yo fui formado es que un hombre le golpeaba ¿a quién? A su mujer. Así fui formado, hermanos. Pero eso no quita el hecho, hermanos, de que la Biblia ahora, como dice aquí, se echó ¿qué? A perder en su mano. Así, hermanos, estaba yo en las manos de Dios. Pero ahora, como Dios me va formando, ¿qué cree? Va moldeando, va quitando esos pensamientos, va quitando, hermanos, esa manera de ser formado. Y ahora Dios nos forma de una manera nueva. Así es la manera en que yo quiero que tú reacciones cuando tú te eches un round con tu esposa. La blanda respuesta quita la ira. Hermanos, para llegar a ese punto, hermanos, usted tiene que dejar que Dios trabaje. Y eso, hermanos, duele. Duele, hermanos. Cuesta mucho, hermanos. Porque tienes que doblegar tu propio orgullo. Tienes que hacer esto. Tragarte tu orgullo y permitir que Dios sea quien trabaje. O puedes sacar tu orgullo y decirle a Dios: pues esto es mío y yo me reacciono como yo quiera. El fin, hermanos, de todo esto
es que Dios quiere instruirte. Dios quiere formarte a su manera. A menos que lo dejes hacer a Él, Él te formará como Él quiere. ¿Cuál es la visión de Dios entonces? Dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Te va a hacer madurar? Sí. Te va a hacer madurar. Perfecto para toda ¿qué? Buena obra. Entonces, hermanos, ese es el fin y el propósito de las Sagradas Escrituras. Número 1, enseñarte. Número 2, redarguirte. Número 3, corregirte. Y número 4, ¿qué? Instruir. Es decir, formarte. Miren, hermanos, muchos están aquí en lo primero, ser enseñados. Lo segundo, hermanos, se agarran de enemigo al pastor. Los terceros, ¿verdad? Llegan todavía a ser corregidos. Pero estos, hermanos, el 4, ser instruidos, son muy pocos. Cuando permiten que la palabra de Dios los vaya, ¿qué? Moldeando. Hermanos, ese es el propósito de las Sagradas Escrituras. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar.